Seguimos en contacto, te espero más adelante. Igualmente, José. Chao, nos vemos. 13:17, vamos a seguir avanzando en este día viernes, en este día de CNN Tarde. Vamos a hablar del IPC. Queremos desmenuzar la cifra, qué significa, qué pasa con la inflación, qué pasa con nuestros sueldos. ¿Vamos a sentir que ganamos más o ganamos menos? Bueno, Natalia Muñoz nos acompaña en la redacción de CNN Chile para entender este 0,4% que ya destacamos en el titular de CNN Tarde. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, José. Ojalá, sería muy buena noticia. Pero al menos vamos a tener la sensación de que nos funde más la plata, ¿no? Exactamente. ¿Sí o no? Es que, bueno, vamos a ir desglosando esta cifra positiva porque hemos tenido una semana bastante positiva en materia económica. Ha comenzado con muy buen pie este 2026 y así también lo comentaba y nos demuestra también el Instituto Nacional de Estadísticas con esta cifra correspondiente al índice de precios del consumidor del primer mes del año. Se ubica dentro de las expectativas del mercado y crece 0,4%. Esto es muy importante porque con esta cifra logramos ubicar la inflación anual y logra bajar del 3% después de 5 años, lo que no veíamos antes justamente de la emergencia sanitaria de la pandemia tras estallido social, emergencia sanitaria. Vemos ahí que tuvo mucho efecto también en la inflación, el retiro de fondos previsionales, pero ahora la inflación a 12 meses se ubica en 2,8%, se adelanta también de la cifra que había proyectado el Banco Central en el informe de política monetaria. Si bien recordamos el último informe decía de que íbamos a llegar a esta meta de convergencia del 3%, pero sería el primer trimestre de este 2026 y no lo esperábamos justamente que se adelantara para el primer mes del año. Según lo que comentaban los expertos, esta cifra fue también muy celebrada por parte del Ejecutivo. Tenemos también ahí que hacer esta aclaración, porque ahora nos vamos y estamos acercándonos a la inflación que es saludable, pero lamentablemente, eso sí, José, los precios que teníamos antes no los vamos a volver a ver. Exactamente. Ya. Natalia, pero perdón que te interrumpa, porque tú decías esta semana hemos tenido buenas noticias en materia económica y, por ejemplo, se conoce este IPC, hablamos de inflación y todo lo que tú nos explicabas. En base a estas cifras, se argumenta el planteamiento del Ejecutivo, del Gobierno, del ministro Nicolás Grau, cuando dice entregamos el país en una mejor condición o en una mayor estabilidad, pese a los cuestionamientos que han existido desde la futura administración. Pero ¿son estas cifras las que justifican el planteamiento del actual Gobierno? Exactamente, es parte de estas cifras lo que de hecho celebraba el ministro de Hacienda Nicolás Grau y también el aumento de los salarios reales. Eso sí, esto, como te comentaba, va de la mano de este incremento que tuvimos durante la pandemia también con el precio. Recordemos que la tasa de política monetaria de hecho llegó incluso un 11,25%, la inflación también superó los 2 dígitos y es por eso de que está esta sensación colectiva y que no es falsa, es real de que todo está más caro. Vemos también esta alza en los precios de los alimentos, en vivienda y principalmente este punto es el que más preocupa y según lo que nos comentaban los economistas con respecto al alza que se ha registrado en los arriendos para poder acceder a la vivienda propia y también en los gastos comunes que van de la mano. Recordemos de que nosotros tendríamos que haber llegado a esta meta del Banco Central antes, de hecho se proyectaba que fuera durante el año pasado, pero debido a este shock inflacionario que tuvimos del alza de las tarifas eléctricas fue también lo que nos estuvo pesando durante todo el 2025. Pero antes de ir desglosando qué fue lo que subió, qué fue lo que bajó, escuchemos cuáles fueron las palabras del ministro de Hacienda Nicolás Grau que celebraba esta cifra. ¿Qué significa tener una inflación tan baja como esa? Significa que los salarios rinden más. Significa que podemos comprar más bienes y servicios. De hecho, esto se ve reflejado en que ya llevamos 34 meses en que los salarios reales van creciendo. Van creciendo, es decir, las familias pueden comprar más con el salario que crece, porque su salario crece más que la inflación. A su vez, una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. Ahora, este buen dato que hemos tenido en enero del 2026 no es un dato puntual. Se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%. Vamos al ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Qué pasa con el dólar?
Exactamente, hemos tenido ahí parte de las buenas noticias económicas que comienza justamente este año el dólar con un buen pie y con una caída significativa que no la habíamos visto durante el año pasado. Y esto va muy de la mano con lo que hemos ido conversando también aquí en CNN Tarde, que es el incremento del precio promedio del valor del cobre. Sabemos entonces que hay una mayor cantidad de dólares circulando y esto ha llevado justamente a que tengamos una baja, y esto también se pudo notar en el IPC de enero, porque ¿qué fue principalmente el ítem que bajó durante el primer mes del año? Transporte. Y esto tiene que ver de la mano de la caída del dólar, porque de hecho cayeron los combustibles para vehículos personales en el 3,3%, y la caída más relevante se debió al transporte aéreo de pasajeros, que cayó un 11,8%. En ese sentido, Natalia Muñoz, y aterrizando todo lo que tú nos explicas, para que lo llevemos a cosas cotidianas o a proyectos que podamos tener en mente. En base a tu último planteamiento, ¿nos conviene más, por ejemplo, ahora viajar? Tomar pasajes de avión, estamos en verano, o sea, pensando en que muchos de esos paquetes turísticos se pagan en dólar. Exactamente. Pensando en el precio que está el dólar en este momento, podría convenir, pero recordemos de que estas cifras también vienen con un rezago, sino más bien es con las personas que aprovecharon de comprar sus paquetes turísticos o sus pasajes aéreos durante el mes de enero, que venían con esta baja en sus precios. Pero según lo que nos comentaban los economistas, tendríamos buenas cifras también para el IPC de febrero y también para el IPC de marzo. Sabemos lo complicado que es el mes de marzo. Sí, no quiero ni pensar. Tantos ¿No tienes gastos escolares? No, gastos escolares no tengo, pero sí hay que pagar el permiso de circulación. A muchos también diferentes arrendatarios se les hace también este reajuste según IPC. Bueno, eso va según los contratos, pero vemos también cómo son bastantes los gastos también que hay durante el mes de marzo, por lo que baje un poquito esto, cae bastante bien pensando de cara a marzo, que es uno de los meses más caros del año. Yo a veces pienso, bueno, yo no tengo hijos, pero a veces pienso en cuando mis papás tenían a mi hermana y a mí en el colegio, chuta, qué paciencia ese bolsillo para resistir la lista de útiles y todo. Y los gastos universitarios también. También, por supuesto, las universidades, las matrículas y todo eso. Bueno, escuchemos entonces cuál es esta perspectiva también que existe con respecto a lo que va a ocurrir durante el mes de febrero y marzo. Escuchémoslo en voz del economista Ignacio Mieres. Él es Head Research de XTV Latam. Los datos de inflación para Chile fueron datos positivos, donde vemos que la lectura se ubicó en el 2,8%, por debajo de lo que tiene rango meta el Banco Central, y también vemos que es su menor nivel desde 2021. Si bien la lectura es positiva, vemos ciertos componentes que continúan estando altos, especialmente la vivienda, y cuando revisamos el dato mensual vemos un incremento por sobre lo que esperaba el mercado, sobre todo cuando vemos la parte de transporte, en donde la energía, si bien ha sido uno de los factores principales que ha moderado la inflación, vemos que ahora, con un contexto del petróleo al alza, pueden ser factores que condicionen en los datos más adelante. Nati, te quiero volver a preguntar el tema de la inflación y entender la cifra. ¿Realmente tú crees que se pueda sentir, experimentar esta baja en nuestros ingresos, en la plata con la que disponemos mes a mes? Vamos a pedir también que cambiemos el titular ahí, que esa es la noticia que vamos a reportear más adelante. Pero ¿tenemos entonces esa sensación? ¿Puede existir? Mira, José, esto es muy importante lo que estás planteando, porque como ya les adelantaba, los precios que nosotros veíamos antes de la pandemia son precios que ya vienen indexados a la inflación que teníamos en ese momento, y por eso es que pudimos ver este incremento sustantivo que existió en algunos bienes, en algunos servicios, en algunos productos, por ejemplo, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, el arriendo, la vivienda, que son precios que no bajarían y que no los veríamos, por ejemplo, en precios que teníamos anteriormente. Lo que sí es muy importante que nosotros ya nos estemos acercando a esta convergencia del 3% de la meta del Banco Central, nos permite de que estos incrementos no sean aún mayores y que no siga subiendo el precio más allá de lo que es saludable, de que los precios vayan subiendo mes a mes. Entonces ahí podríamos ver algunas bajas, algunas diferentes contrapuestos que uno puede ir viendo, que pueden ser
haber algunos productos que sabemos que, por ejemplo, en el mes de marzo, hablando de la educación, sube, pero, por ejemplo, podríamos ir viendo en otros meses como otros productos y otros índices de la canasta del IPC podría ir bajando. Entonces, sin duda es una buena noticia que nos estemos acercando a esta meta de convergencia, pero también tiene desafíos de que tenemos que continuar en esta línea, que es muy importante para que estos precios no continúen al alza. ¿Qué pasaría durante los próximos meses? ¿Qué pasaría también con la tasa de política monetaria? Nos comentaban los expertos que habría un solo recorte, se esperaría para este año, ya que cada vez también nos vamos acercando más a la convergencia de la tasa de política monetaria, y este sería pequeño, sería de 25 puntos bases, pero tampoco descartan los economistas que podría haber un recorte más durante este año, y que por supuesto esto se podría dar, según lo que nos comentaban, en la reunión de marzo o quizás también en abril, también monitoreando lo que va a ocurrir con la economía, sabiendo de que el 11 de marzo comienza también un nuevo gobierno que entra justamente. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos con respecto a cómo podría ir evolucionando la inflación durante el año. Y fue un periodo muy largo donde estuvimos fuera de la meta del 3%. Ya estamos hablando casi 5 años completos con una inflación que de verdad fue bastante elevada, y es importante mencionar que si bien hace ya más de unos años nos alejamos de ese 14% que mencionas tú, efectivamente la última parte fue bastante difícil volver al 3%, sobre todo pensando en el año pasado, donde las expectativas ya estaban empezando a anclarse. Sin embargo, tuvimos varios shocks bastante específicos, recordando, por ejemplo, todo lo que sucedió con tarifas eléctricas, que efectivamente dificultó la convergencia mucho más tiempo del que se anticipaba. La confirmación del 0,4% de IPC para el mes de enero no hace otra cosa que reafirmar la convicción que ha alcanzado el mercado respecto de que la inflación en Chile está controlada y que durante 2026 es altamente probable que el Banco Central alcance la meta, que como sabemos es una meta con un rango que oscila entre 2 y 4%. Lo importante es entender que la inflación es una tendencia, y la tendencia que hoy día observamos nos comprueba, nos confirma que efectivamente en Chile el gran ciclo de alta inflación que se originó a partir de la pandemia está controlado. Buenas noticias entonces, José. Cabe recordar que desde la pandemia comenzó a subir la inflación en Chile, y de hecho en agosto del 2022 llegamos al máximo pic, que fue de 14,1%. Bastante se aleja a la cifra que ahora celebramos, o donde ahí lo celebraba también el Ejecutivo, pero el principal desafío es mantenerla. Según lo que escuchábamos por parte de los economistas, sí se mantendría durante estos primeros meses del año. No hablamos, y antes de despedirnos, sobre lo que más subió, que fueron los alimentos, destacaron las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un incremento de 3,1%, así que podría ser una buena instancia de ir dejando ahí los Por supuesto, para dejar aquellos vicios que no nos llevan a nada. Natalia Muñoz, gracias por toda la información. Qué impresionante mirar en perspectiva, mirar hacia atrás y darnos cuenta a la cifra que llegamos en algún minuto cuando hablamos de inflación. Importante tener ahí esa cifra para establecer la comparativa respecto a cómo estamos ahora. Gracias, que tengas un buen fin de semana, Nati. Muchas gracias por toda la explicación y por aterrizar un tema técnico, económico, con ejemplos bien cotidianos. Gracias. A ti, José, buen fin de vemos. semana. Muchas gracias. 13:31. Sigamos.